Como todos los lunes están con nosotros Antonio Falcón, abogado, Vanessa Pringles, que es psicóloga, y Carlos Lorenzo, abogado. Antes de empezar a hablar, Mario, ¿novedades? Un saludo de Sebastián Driussi para el doctor Falcón. Hoy ya conquistó el primer gol. River le está ganando 1-0 a Gimnasia de Esgrima de La Plata. Bueno, Sebastián Driussi, alguien que el doctor Falcón ha insultado bastante hace 2 domingos atrás. Bueno, empecemos a hablar de tema. Hablemos serio. Ya se terminó. Quiero aclarar, lo insulté mucho más a Peruzzi. Pero sigue jugando. Sí, lamentable, así fue. Doctor Lorenzo, se está viendo bastante, cada vez que los lunes están las noticias, es la cantidad de autos que tienen multa y que son radiados. ¿En qué caso se puede radiar un auto? A ver, los casos donde se pueden radiar los vehículos son aquellos que están determinados por la normativa y se dan diferentes situaciones. Una de las situaciones es cuando el vehículo pone en peligro la seguridad en el tránsito. Por ejemplo, un vehículo que no tiene bien el sistema de frenos, un vehículo que a lo mejor no tiene las luces, un vehículo que las cubiertas se pueden ver que no tiene las condiciones exigidas por la reglamentación para circular. Después también puede ser radiado cuando la persona que va conduciendo va en un estado de intoxicación importante y no puede circular y no va acompañado por ninguna otra persona. Y después también se puede retirar cuando el vehículo, por ejemplo, tiene problemas de documentación y no hay manera de poder acreditar si ese vehículo es de la persona que lo está conduciendo. En esos casos se puede retirar el vehículo, pero lo que normalmente suele suceder es que por ahí se para la persona, puede ser que esa persona tenga la licencia vencida, o puede ser que se le haya olvidado la licencia y va conduciendo, cuando le piden la licencia o se da cuenta que está vencida o se da cuenta de que no la tiene, entonces la autoridad, ¿qué es lo que hace? Le hace la infracción y le dice que le tiene que radiar el vehículo. Y esto es importante dejarlo en claro porque en el caso de que esa persona tenga la posibilidad, ya sea porque va acompañado de una persona, porque justo va pasando un amigo por la vereda o porque la infracción se la hacen a media cuadra de su casa, en ese caso puede requerir que otra persona continúe circulando. Y ¿Qué pasa en otro caso? Pero, el mismo caso y se estaciona. Y estaciona en un box habilitado para estacionar. Bueno, ahí se puede, ya entran a regir cuestiones más de criterio. El problema es que no puede manejar, está estacionado. Bueno, justamente, lo que pasa es que si la persona no está circulando, en principio no se la puede controlar. Ahora, muchas veces la policía o la autoridad advierte de que esa detención ha sido con el único efecto de evadir el control. Entonces ahí ya pasa a ser una cuestión de criterio que habría que verlo en el caso concreto. Es decir, la policía lo para, se estaciona. No. Cuando lo para la policía, justo hay un lugar y se estaciona donde se puede estacionar. En ese caso viene circulando y en ese caso la persona puede actuar perfectamente. Muchas veces por ahí la persona gira, cuando se da cuenta que a mitad de cuadra hay un control, ahí nomás se estaciona en la vereda. Por ahí han habido casos donde se los ha intentado controlar y dicen, no, pero yo no estoy circulando, y se suelen suceder algunas cuestiones que son bastante aplicables, los criterios de la autoridad, los criterios del policía, o en el caso de que después esa infracción llegue al juzgado de la persona que tiene que juzgar. Pero lo importante, Juan Carlos, de dejar en claro es esto, es decir, que por ahí, si hay una persona que puede continuar circulando con el vehículo, la persona no se tiene que ver obligada a que el vehículo se lo quiten. Sí le pueden hacer, le hacen la multa. Se le hace el acta de infracción. Por ejemplo, si la licencia está vencida, la autoridad de aplicación tiene la obligación de retener esa licencia. Esa licencia se retiene, se hace el acta de infracción y si hay alguna persona que pueda continuar circulando, tiene que continuar circulando porque en definitiva todas estas acciones son preventivas. Es decir, si la persona no hay quien continúe circulando, si la tiene vencida, esa licencia no puede circular y sin duda es que ahí sí el vehículo puede ser radiado. Doctor, hay un tema que generalmente ha sucedido varias veces en la provincia de San Juan. Mal estacionada una persona, llega a la grúa, va a colocar las cintas y de repente llega el conductor y se mete dentro del auto.
Sí, esa es una práctica que ha sido habitual en mucho tiempo. Sí. Porque inclusive hay criterios de los juzgados donde dicen que si el vehículo tiene que ser removido y ya la grúa comenzó con la remoción, es decir, lo enganchó y empieza a circular, el vehículo tiene que ser removido porque en el caso de que esté en un lugar que esté obstaculizando la visión, que esté estacionado en sentido de contramano, todo eso son justamente lo que se pone en peligro es la seguridad. Tiene que ser removido. Y muchas veces el conductor se sube al vehículo, Sí, exacto. en ese caso ya está precintado, entonces ahí empiezan una serie de situaciones, que es, por ejemplo, en el caso de que se rompa la faja, esa faja pasa a ser un instrumento público, porque justamente es la condición que tiene, suele ser agravado la falta por ese motivo. Se pueden dar diferentes situaciones, digamos. Pero en el caso muchas veces ha pasado que se suben al vehículo, sí, inclusive muchas veces han habido niños. denuncias contra la autoridad que está actuando de abuso de autoridad, de privación a la libertad y otras cuestiones, ¿no? La cuestión es cuál es el principio que prima en todo esto. Si la cuestión es remover el vehículo, llega el dueño del vehículo y lo va a remover él mismo, justamente es esto. o lo saca la grúa para cobrar el traslado, Yo voy a poner un caso y que la gente es importante que lo conozca. La ley establece que cuando el vehículo es infraccionado, por ejemplo, porque tiene problemas con el sistema de freno o porque tiene problemas con las luces, la autoridad tiene que hacer un acta de infracción de manera provisoria y se lo tiene que intimar al titular del vehículo para que en el plazo de 3 días subsane el inconveniente que está poniendo en riesgo la circulación de ese vehículo. Si esa persona en el plazo de 3 días lo subsana, automáticamente la multa queda sin efecto. Si no lo hace, ahí es cuando ya se infracciona de manera definitiva y después, además de solucionar el problema que se detectó para poder liberar el vehículo, tiene que pagar la multa correspondiente, la remoción, la estadía y todas estas cuestiones. ¿Qué andan mal los frenos? Y porque, por ejemplo, se puede hacer una prueba o porque se advierte de que el vehículo llega ante una situación puntual y no tuvo la contención que tenía que tener habitualmente. Entonces, de esa manera, por ahí se puede visualizar. Pero no debe ser tan sencillo esto. No es sencillo, pero hay situaciones es diferente con la revisión técnica obligatoria que ahí o sí con las hay... luces. Las luces es más fácil. Las luces es más fácil. Pero puede ser hasta por una luz de stop se puede radiar el vehículo. Porque si se pone en peligro la seguridad, que son todas las condiciones que tienen que tener los vehículos para poder circular, inclusive en la legislación, en la reglamentación, se habla de la altura de los neumáticos, que sin duda, por ahí uno ve los que comúnmente... Que en eso también viene un aparatito que es muy sencillo. Que exactamente, que ve cuál es la dimensión de... inclusive los neumáticos tienen señales para que cuando esa señal ya ha sido gastada, el vehículo no tiene condiciones. ¿Qué pasa cuando a uno le hacen un control, es de noche por ejemplo, en un lugar que es peligroso y le tienen que radiar el vehículo? ¿Puede pedir el que va manejando que lo traslade en algún lugar? A ver, lo que puede hacer en ese caso es acompañar en su vehículo, con un oficial se suele utilizar, para que esa persona o con una persona motorizada acompañe el vehículo hasta el lugar donde se va a depositar y después de eso, bueno, ya se verá cómo se soluciona el problema del traslado de la persona, ¿no? Y otra cosa que es importante aclarar, Juan Carlos, es que muchas veces se exige o se pretende o la gente tiene la duda de con la tarjeta verde el titular si puede circular. Y lo que hay que aclarar es que la tarjeta verde para el titular no tiene vencimiento. Entonces, la persona cuando está vencida la tarjeta puede circular todo el tiempo que mantenga ese vehículo. ¿Y si tiene un permiso de un escribano? No, bueno, en eso hay una... Tarjeta verde del titular, el titular le da un permiso notarial y el escribano da fe que tiene autorización para manejar. No, pero aparte de eso, la normativa de la Dirección Nacional de Registros, que es lo que suele suceder, ahora está la tarjeta azul que se conoce, o la tarjeta de autorización. Entonces, pero todo los escribanos lo discuten,
No, pero es que la normativa registral de automotores no lo permite y es muy claro en eso. Lo que sí también es importante dejar en claro es que la persona, por ahí se le pide el comprobante del pago del seguro y en algunos casos hasta se lo infracciona por ese motivo. Y lo que hay que dejar en claro es que la resolución de la Superintendencia de Seguros no obliga a acreditar el pago. Lo único que obliga es que el comprobante del seguro tenga un plazo de vigencia que generalmente suelen ser 6 meses. Mientras el seguro esté con la vigencia firme, digamos, o en plazo, ese seguro tiene toda validez y no se le puede exigir la acreditación del pago para circular. Que se sigue con ese sistema porque se quiere, porque lo lógico es que automáticamente el policía con su celular ponga la patente y que le diga automáticamente tiene seguro vigente, no tiene seguro vigente. Se quiere seguir haciendo en forma manual porque se quiere, ¿no? Pero lo importante es que la gente sepa que no se le puede exigir la acreditación del pago, sino solamente la vigencia del seguro. Es que el Estado de a poco va a tener que empezar a ocupar menos al contribuyente de ser el mensajero, el que va a buscar un papel en una parte, mandarle a otro lado. Ya está en Buenos Aires, ¿eh? El cinturón electrónico. Pero en general en todos los trámites. Es decir, uno va a hacer un trámite en gobierno, le tiene que presentar el que no es deudor del Banco San Juan Residual. Problema del Estado, que tiene que averiguar si es deudor o no. Sin duda. Y así con un montón de cosas, certificado de antecedente, si el Estado estuviese con la computadora de la policía, lo puede averiguar en 2 segundos. En algún momento se empezó a instrumentar cantidad de papel. En algún momento se empezó a instrumentar. Sé que se está avanzando bastante. Claro, la computadora, como pasa en otros países, que todos los patrulleros tienen un vehículo, se ingresa el número de patente y automáticamente sale toda la información del conductor y del vehículo. Entonces, de esa manera, sin duda que se agiliza, y aquí en algún momento también se empezó a hacer eso. Hay un tema que se ha hablado bastante en esta semana, un caso en la escuela de enología, un profesor durante un examen, pero parece que no solo durante el examen, sino también en otros momentos, tenía actitudes que eran bastante reprochables, incluso lo han acusado de abuso sexual, principalmente con chicas que están con 13 años, 12 años, 14 años, chicas muy chicas, y ya tendría otras denuncias de otro lado. Vanessa, en esto hay límites que muchas veces hay gente que está jugando ahí en el filo, es decir, profesores que pueden ser muy cargosos, o que hacen chistes elevados de tono, o que pasa una alumna y le puede tocar el pelo, o puede darle un abrazo, cosas así, que no tendría que hacerlo como profesor. Pero ¿cuál es el límite en donde se puede pasar de un profesor con cierto feeling con los alumnos a pasar a una connotación sexual que le puede hacer daño a un chico? La verdad que es un tema bastante delicado y estos límites no son precisos, ¿sí? Creo que no son precisos de lo formal, pero si los podemos analizar y mirar desde el sentido común, son bastante claros. Creo que cualquier niño, joven, adolescente o adulto sabe distinguir lo que es un cariño positivo a un cariño que resulta desagradable, ¿sí? Un niño de 3 años lo puede explicar, y son niños muy pequeños, entonces más que hablamos chicas de 13 o de 15 años. En realidad, primero surge esta duda, bueno, a ver, ¿y el docente puede tocar al alumno o no? ¿Sí? ¿Qué es lo que más se habla? Entonces, de repente, ¿quién es el docente? Es una autoridad, la escuela es uno de los grandes socializadores de las personas, por lo cual podríamos decir no debe tocarlo. Pero si trasladamos a otras situaciones, como por ejemplo si un niño se cae, si le sale sangre en la nariz, si cualquier otra situación, necesita el contención del docente, exactamente. Entonces creo que es bastante complejo decir sí o no frente a esto, ¿no? O sea, que existen situaciones de abuso de docentes hacia niños sí han existido siempre, y de hecho se sabe que dentro de los distintos tipos de perfil de los abusadores de niños, estos lo que buscan hacer es buscar espacios justamente donde puedan llevar a cabo estas situaciones, que es insertándose en lugares de niños, sí que tenemos muchos casos conocidos. Pero creo que también en esto tampoco podemos caer en una cuestión de paranoia, de pensar que cualquier gesto puede estar vinculado a una situación de abuso, ¿sí? Creo que en esto no nos olvidemos que el docente es autoridad,
y que se le debe dar este espacio de autoridad. ¿Y qué le diría yo a algún docente por ahí? ¿Existe este miedo? Sí, puede ser abuso, no. Creo que el docente tiene que ser cauto. Creo que cualquier adulto sabe ubicarse y sabe entender cuáles son los límites. Hay una cuestión si está hablando, por ejemplo, con un niño y con una persona que está movilizada y viene y le cuenta el problema al docente, ojo, porque la mayoría de las problemáticas familiares donde se detectan es en la escuela, que es donde el niño o la actúa o la habla. Entonces, de repente, si un niño se moviliza contando una situación de violencia familiar, quizás el docente le puede poner la mano en el brazo, supongamos. Pero si esto lo hace a puertas cerradas... A ver, creo que hay algunas cuestiones que se pueden tener en cuenta para estar cerca del alumno, pero también ser cautos y tomar las precauciones necesarias. Pero también con un buen asesoramiento, porque, a ver, conozco el caso, por ejemplo, de un jardín maternal de acá de la provincia, donde este miedo del docente a que se lo rotule como abuso, por ejemplo, lo que hacían era cuando el niño iba al baño, no cerraban la puerta. Entonces la docente se quedaba parada en la puerta, como tapando. Imagínense niños de 3, 4 y 5 años, donde está toda la curiosidad vinculada a lo sexual. Era común que el niño vaya y se quisiera asomar a ver al compañerito. Entonces, verdaderamente, por proteger... No sabe qué es mejor. Claro, y verdaderamente no se está pensando en el niño, porque para evitar un abuso sexual en un niño, lo primero es enseñarle al niño justamente a cuidar su intimidad, a que nadie lo puede estar mirando, a que nadie lo puede estar tocando. Hay jardines maternales que incluso para cambiar los pañales vienen a estar 2 docentes juntos para evitar después algún tipo de denuncia. Claro que sí. Creo que en esto las instituciones tienen que asesorarse, porque en esto hay que mirar desde los dos lugares. La protección del docente para que no se lo juzgue de algo que quizás no cometió, y también la protección principalmente del niño, desde pequeño, no solamente que no sea víctima de abuso, pero sino desde pequeño también ir trabajando para prevenir una situación de abuso en un futuro, como hablamos de este jardín. La verdad que el niño, enseñarle a ir al baño con la puerta abierta y que pasen los compañeritos y lo vea, creo que es contrario a todas las políticas de prevención para que un niño no sea abusado. El tema de abuso, para tenerlo en claro, doctor Falcón, porque en este caso dice hay abuso sexual y se emparenta lo del abuso sexual si hay alguna cuestión de o penetración o alguna cuestión más parecida a la violación. ¿Qué es lo que es abuso sexual? Lo que pasa es que ya no existe como delito individual la violación. Existe un gran artículo que es el 119 que habla de abuso sexual y que va desde los tocamientos impúdicos, como lo expresa la doctrina, en lugares, en partes del cuerpo inverecundiam, para no nombrar las partes del cuerpo, hasta la penetración. Lo que pasa con esta modificación, una modificación que tuvieron que ver muy pocos penalistas, en realidad fue una modificación del periodismo y de la psicología, porque ha dejado una red muy grande, pero con agujeros muy grandes también. ¿Por qué? Porque se escapan por esos agujeros. En el afán de no crear un artículo especial para el sexo oral, se creó un artículo gigante. Y como viene en nuestro Código Penal desde 1920 y se va modificando, cada gobierno cada vez hace un espasmo, hay un espasmo, y se modifica otra cosa, y se modifica otra cosa, y bueno, tenemos un chiquero legal. Nosotros no nos olvidemos que hasta hace 10 años teníamos el adulterio como delito, hasta hace 10 años. Nadie decide, vamos a modificar el Código Penal como tiene que ser para esta época. Pero en el 119 yo no creo que haya posibilidades de pensar en un abuso sexual del 119 con un tocamiento en el brazo, en el pelo, más allá de la intención sexual del autor. Pero además, el mismo 119 establece una agravante en la pena para el caso de los profesores, preceptores, directores, todos los que ejerzan alguna autoridad o cuidado específico sobre la persona, el menor, no es necesario tampoco ser menor. Esto que no está especificado también en la universidad. Y que queda y puede ser al revés también, pero no es agravante, donde haya un abuso sexual por parte de alumnos hacia la docente o hacia el docente. Olvidémonos ya de que siempre la víctima es mujer, ahora puede ser un hombre. Y puede ser al revés. Convengamos que
es responsable a partir de los 16 años. Y conocemos de muchas veces tocamientos que sí son impúdicos, porque le tocan la cola a la profesora. En este caso entraría dentro de lo que sería abuso sexual. No. Ese sí, no, el tocamiento sí, sí, porque hay un tocamiento en zona inverecundia, es el abuso sexual simple. Pero casi le diría que no es punible, porque ningún juez va a llevar la causa para adelante. Los hechos nos llevan a querer proteger tanto, que abrimos tanto la red, que se nos escapan los verdaderos casos. Yo lo que creo es que no puede haber tanta diferencia entre un juez y otro. Es decir, el año pasado conocimos un caso de un juez que había dejado libre a un abusador que había hecho que una niña le practicara sexo oral porque estaba a oscuras. Zaffaroni. No fue Esa Zaffaroni. pero la teoría Zaffaroni. A Pero- oscura no es abuso sexual. Sin luz no es abuso, no sé qué tiene que ver la luz, pero bueno, es la teoría Zaffaroni. Como que la niña no va a tener un perjuicio psicológico porque estaba en oscura. Es decir, esas locuras no pueden ser dentro de un Pero es que no. sistema. A ver, vamos a convenirnos en otra situación. No importa si va a tener perjuicio psicológico o no. El hecho es delito. Si encima produce ese daño psicológico, más duro tiene que ser la pena. Y que Pero seguro produce el daño, porque el no hay delito es una ningún niño que alteración del pase... orden. Es decir, una niña de 12, 13 Pero años... ni no- duda, ni duda. Pero, a ver, lo que está protegido no solamente es el orden público, sino la libertad sexual. El derecho de cada persona de tener acceso sexual cuando quiera y con quien quiera. Yo siempre recuerdo en el proceso cuando nos decían, teníamos siempre miedo porque nos decían primero a qué hora nos teníamos que acostar y teníamos miedo que después nos dijeran con quién teníamos que acostarnos. Este es el problema. El tratar de rompernos las vestimentas no evita estos casos de abuso sexual. Ninguna persona puede pasar un análisis psicológico y estar en la docencia si tiene esas tendencias. La docencia es un lugar, esto que hablaba recién el diputado, del registro, que me pareció un agravamiento de las penas, no sé, para discutirlo, que no tiene facultad de la provincia. No es una pena accesoria que una provincia no lo puede aplicar. Pero si en Estados Unidos, así como, por ejemplo, si usted tiene un accidente y mata a alguien por haber estado alcoholizado, usted no va a poder manejar nunca como chofer profesional. Un abusador sexual nunca va a poder estar cerca de chicos, nunca va a poder ser docente, nunca va a poder... recién te escuchaba el caso del niño, y bueno, nosotros vamos a ir marchando directamente a lo que es Estados Unidos. Nosotros tenemos que evitar vaciar de autoridad al docente. Por lo tanto, el docente tiene que ir acompañado, si tiene que ir al baño, tiene que ir acompañado por otro y no dejarlo. Hay que proteger la intimidad. Pero esto de que tiene que haber dos docentes, ¿por qué hoy, Juan Carlos, a ver, 10 minutos afuera, cualquiera de nosotros va hasta la seccional primera y te dice, vengo a denunciar al señor Juan Carlos porque ha querido abusar sexualmente, pero lo ha logrado, no, ha querido. Inmediatamente detenido, porque puede estar en el grado de tentativa. Esto es el delito tan grande que después empieza a abusarse. Hay juzgados que realmente cuando están en turno hay que tener cuidado porque llama poderosamente la atención que caen la denuncia siempre de falsas de abusos sexuales ahí. Habían imágenes que había preparado Luciano de agresión de una mujer a una docente. A ver si se pueden ver esas imágenes. Esto pasó en la escuela. La docente lo que le pidió es que viniera a buscar horario a su hija. Salían a las 5:15, le llamó por teléfono y le dijo, mire, no, su hija está sola. Y ahí llegó la mujer insultándola de arriba abajo, la golpeó. Primero le había mandado a 2 menores para que retiraran a los hijos. Le dijo a la docente, mire, no puede retirarla. Es una cuestión lógica, es responsabilidad de la escuela, menores que no están autorizados. Y ahí va la madre a insultarla porque tuvo la osadía de llamarla al celular y molestarla cuando estaba tomando mate. Sí. Hoy salió la mamá de esta señora y dijo que tiene 5 hijos, que los está cuidando, que ha tenido un mal momento, que por eso llegó mal a la escuela. Una barbaridad. Los docentes... Pero a su vez la docente ya no quiere volver a la escuela. Sí, no quiere volver y los docentes están pidiendo justicia. Fue detenida la señora. Y hay aparte otros casos que están ocurriendo en todo tipo, incluso agresiones a chicos que dicen que los agreden los docentes que dicen que hay chicos que agreden, los padres que agreden a los docentes. ¿Qué está pasando, Vanessa?
Sí, la verdad que es complicado. Mirando este video y otros casos que se conocen, recién cuando yo hablaba decía que la escuela es un gran socializador, como la familia y la comunidad. Entonces creo que si los padres no les permitimos a los docentes y a la escuela ejercer la autoridad, estamos bastante complicados, ¿sí? Porque son también responsables de la educación de los chicos. Entonces es muy importante que los papás no desautoricemos al docente, ¿sí? A ver, otra cosa es que hay una situación de maltrato, como vos decís, que lo vamos a hablar recién, pero si no, no desautorizar al docente. A mí me pasó personalmente una situación en un jardín, cuando yo la voy a buscar a mi hija, la veo portándose mal, que es bastante inquieta, y la docente no le habló bien, la trató para mí mal, pero en el momento no se lo dije, porque iba a desautorizarla frente a mi hija. Si yo a la docente le marcaba esto, la estaba desautorizando, entonces yo iba a hacer que dejara de ser una autoridad para ella, ¿sí? Entonces después fui, lo hablé con la directora, le expliqué lo que había pasado, cómo se había manejado la docente, verdaderamente la llamaron a la docente y ella dijo que iba a revisar el modo de tratar a los niños, que verdaderamente no había sido lo oportuno. Entonces creo que los docentes los padres debemos permitirle a los docentes, bueno, y también hablo como docente porque soy docente universitaria, ejercer la autoridad, es fundamental. Pero bueno, otra instancia es cuando un docente trata mal o maltrata a un niño o a un adolescente. A ver, pensemos que entre el docente y el alumno hay una situación de asimetría, ¿sí? Lo cual complejiza aún más esta situación. Entonces es importante también como padres estar atentos a esto, porque también pasa, suele pasar. Me ha tocado trabajar varios casos donde los chicos han sido maltratados por los docentes. Entonces creo que lo fundamental es estar atentos y, como lo digo siempre, brindarle a los chicos la posibilidad del diálogo, ¿sí? La posibilidad de que se anime a contar, porque esto también existe miedo, o sea, ¿cómo voy a contarle a mi mamá o mi papá que el docente me trató mal porque después si va y si es peor y si es represalia? Entonces, pero bueno, cuando un niño... Y hay escuelas y escuelas, porque hay escuelas en donde quieren saber qué es lo que ha pasado. Y hay escuelas en donde muchas veces lo exponen al chico delante de todos, que le cuenten delante de todos los compañeros y docentes, y el chico nunca va a contar ahí. No, seguro que no, y es como esta situación que vivió de malos tratos, es como agrandar esta situación que no es buena para ningún niño. Pero creo que lo importante es esto, es tener siempre un espacio de diálogo y siempre preguntarle, bueno, ¿cómo te fue la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Te pasó esto? ¿Le dijiste al profesor? No, ¿qué te dijo? O sea, tener siempre abierta esta posibilidad de que el niño se anime a contar y también darle a los niños la seguridad de que siempre la mamá y el papá van a estar para ayudarlos, para defenderlos, para cuidarlos. Yo creo que un niño que se siente amado, que tiene una buena autoestima y que tiene espacio de diálogo con sus padres o con algún adulto responsable, por ahí no es la mamá, no es el papá, es un abuelo o es un tío, pero algún adulto responsable, existe más posibilidades de que pueda hablar y que pueda verbalizar cuando ha vivido una situación de maltrato. Doctor Falcón, ¿está de acuerdo con agravar las penas cuando el agredido es docente, es médico, un servidor público? Y con motivo del servicio público, sí, no me cabe la duda. Esto me estaba mostrando el Tango Cambalache, lo mismo un burro que un gran profesor. Y se vuelve lo más peligroso para un niño. Con respecto a los burros, por supuesto. Pero lo más peligroso para el niño siguen siendo los padres. Son los padres los que están vaciando de autoridad a la sociedad. Y además, cuando la escuchaba Vanessa, puede ocurrir, sí, que un docente se exceda, pero hay métodos que no es nunca confrontar al docente. Para eso tiene autoridad superior y hay que enseñarle a los chicos que no es el responder ojo por ojo, que hay un sistema y que hay que respetar el sistema, que él no está solo en esta vida, pero que puede pedir ayuda, pero lo que no debe hacer es actuar directamente, porque si no también tenemos el caso, y lo conocimos en San Juan, de alumnos que le han pegado. Acá en una escuela muy cercana hubo, me acuerdo, un chico de 14 años que lo amenazó al profesor, ¿sí? Pero lo amenazó de matarlo si no lo aprobaba. Cosas así. Eso es más común de lo que uno cree. Pero totalmente. Pero también pasa en las guardias. Lo de los hospitales es una locura. Tratar de amenazar al tipo que está curando al enfermo y responsabilizarlo del balazo que trae. Por ejemplo, esto es de loco. Antes de esto no se vio nunca. ¿Qué está pasando en esta sociedad? ¿Dónde están los principios de autoridad?
Yo no estoy diciendo que haya deidades caminando entre nosotros, pero sí un principio de autoridad. Déjenlo trabajar al médico, dejen trabajar a los docentes. Recordábamos el otro día de que cuando la salud se juntó con la docencia, en la Argentina desapareció la polio. Desapareció enfermedades que eran gravísimas. Se volvieron a separar, volvieron las enfermedades.